Bienvenidos a Astroarmónicos, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar del eclipse lunar del próximo 18 de septiembre. Los eclipses son momentos importantes porque están marcando un momento en el cual hay como un reseteo, es un momento donde hay, diríamos, como que se hace un ajuste con el inconsciente. Suelen ser momentos importantes porque aflora el inconsciente, se destruye una memoria del inconsciente, hay sucesos a nivel mundial, por eso tradicionalmente han tenido cierta importancia. El eclipse de lunar del próximo 18 de septiembre es un eclipse lunar parcial, no es total, pero sí todo es importante. En los eclipses lunares normalmente tenemos el Sol, luego tenemos la Tierra y luego tenemos la Luna, con lo cual la Tierra lo que está haciendo es tapando la luz de la Luna. Entonces se oscurece la luz de la Luna y lo que ello implica o lo que representa a un nivel simbólico. La luna siempre representa a nivel simbólico la parte inconsciente, la parte emocional, la parte relacionada con el pasado, con memorias del pasado, con la familia, con el hogar, con la parte femenina, con la parte también de pertenencia, sentido de enraizamiento. Y esto es lo que se va a pagar a un nivel simbólico en todo el mundo. O va a haber, como diríamos, un reajuste. Hay que tener en cuenta también este significado en el contexto general en el que nos encontramos. Estamos en una etapa de cambios porque hay movimientos planetarios importantes este año que van a marcar la agenda mundial. Por un lado, estamos teniendo Plutón que regresa al signo de Capricornio por última vez hasta noviembre. Después ya pasará a Acuario, con lo cual estamos estos 2 meses, como aún en un periodo en el cual va a aflorar aún mucha oscuridad, aquello que realmente tiene que morir, porque es el momento más intenso de las estructuras antiguas, de las jerarquías, de los sistemas muy verticales, con las autoridades, todo lo que represente la autoridad, con lo que es arcaico, con la burocracia. O todo esto va a entrar en una fase más crítica, donde se va a ver más claramente que el sistema está ya muriéndose, que está cambiando. Por otro lado, tenemos que Neptuno está en ya finales de Piscis y está a punto de llegar a Aries, pero eso lo hará ya el 2026, pero está también cerrando un ciclo muy importante donde todo lo que ha sido la ilusión, la falsa espiritualidad, las religiones, todo eso se está movilizando mucho, la conciencia colectiva, como si dejamos un despertar mundial a un nivel, no a un nivel realmente práctico, pero en cierto modo hay un pequeño despertar en algún nivel. Y luego tenemos el otro planeta transpersonal importante, Urano, que también están transitando por los últimos signos de Tauro y más adelante va a pasar a Géminis, con lo cual está marcando un nuevo cambio también. Entonces, este eclipse lo que va a marcar es también un cambio necesario a nivel mundial, a un nivel de desechar memorias inconscientes, porque es lo que está indicando sobre todo la luna en Piscis. Este eclipse también se da en el eje Piscis-Virgo. Más adelante vamos a ver cómo ya a partir del 2025 el eje nodal cambia a este Piscis-Virgo, porque actualmente se encuentra en el eje Aries-Libra. Eso está hablando también de un cambio a nivel mundial. Es decir, vamos a cambiar de temáticas más con el eje del servicio, el eje de la salud, el eje de los problemas mentales, del cuidado personal y no tanto en las relaciones, que es lo que ha estado más enfatizado este año y medio con el eje de los signos Aries-Libra. Entonces, ¿qué significa el eclipse en este eje Piscis-Virgo a nivel personal? A nivel personal, eso está hablando de una necesidad de desechar una memoria inconsciente que ya no es útil, que ya no nos sirve, que ya necesita ser reciclada o desechada. Puede ser algo que realmente nosotros no seamos conscientes, que esté hablando también de una memoria familiar, ancestral, que esté relacionada con algo de otras vidas también. ¿Y qué es lo que se va a enfatizar? Sobre todo se va a enfatizar la necesidad
de cuidar de uno mismo, de tener en cuenta la energía de Virgo, de ser más metódico, más cuidadosos, sobre todo seguramente de buscar un poco la moderación, de atender también a las necesidades físicas, alimenticias, corporales, a, a poner atención a la alimentación, a buscar pocas cantidades, por ejemplo, de alimentos, pero que sean nutritivas. Es una necesidad de cuidar, de atender la parte física y también de empezar a poner cierto orden en cómo nos estamos estructurando, cómo organizamos el día, cómo nos vamos sintiendo en nuestro día a día para poder disciplinarnos, para poder trabajar sobre algunas tareas, para poder como ir en consonancia para construir algo, pero sobre todo necesitamos dejar marchar apegos emocionales. Puede haber también como patrones inconscientes que están condicionando nuestras relaciones y eso es interesante ahora como abrirse a este cambio. Pero este cambio lo que está requiriendo sobre todo es que nos abramos a algo mayor y a como una entrega de este momento. Puede ser un momento en el cual necesitemos cierto descanso, eso estaría muy enfatizado con este eje, y puede ser un momento en el que sintamos una confusión con qué es lo que queremos, qué nos está pasando, no veamos con claridad o no sepamos qué es lo que queremos. También es interesante atender a la parte inconsciente que pueda aflorar en los sueños, porque eso podría estar indicando esas temáticas que se estén movilizando. Y también es un momento bastante idóneo para profundizar en el inconsciente de cada uno, para tratar memorias celulares, para hacer terapias relacionadas con el árbol genealógico, terapias que nos acerquen también a herramientas como la hipnosis, cualquier tipo de trabajo que se acceda a otro plano sutil de conciencia para poder liberar, para poder transmutar, para dejar que esto se libere. Esto es algo interesante. A nivel social, Piscis está rigiendo siempre las aguas, el mar, la industria pesquera, las costas, em, y también podría estar hablando de este eclipse en Piscis de a veces de problemas, de accidentes en estos campos, en la industria pesquera o en que hubiera muertes en este campo. También podría estar hablando, según la astrología tradicional, podría vaticinar muertes de hombres ilustres, también puede haber acciones que estén relacionadas con la iglesia o con personas que tengan un poder en el tema de la abogacía. El eclipse tiene lugar en el decanato Piscis-Piscis y eso está hablando de un sacrificio, del victimismo. Entonces estaría hablando de cómo hay una necesidad de soltar esos aspectos, ese apego al victimismo, ese apego al sacrificio, una necesidad de poner límites también. A nivel mundial, Neptuno también está rigiendo las masas, los movimientos altruistas, por ejemplo, todo aquello que está relacionado con las ONGs, movimientos de acogida a los refugiados. Entonces, con este clip se podría estar hablando de cómo hay un corte, cómo se cae un apego, cómo se cae una idealización, una ilusión de este tema. Es decir, cómo puede haber un cambio de tendencia en la narrativa o en cómo se perciben estos temas. Puede ser que conectemos más con la parte de Virgo, de necesidad de conectar con las necesidades físicas y cómo ya no somos tan fantasiosos o cómo ya empezamos a tener otra perspectiva más terrenal, más de quizá de conectar con valorar la parte de los recursos que hay disponibles, siendo más realistas con estas temáticas que son bastante controvertidas. Entonces esto podría hablar de cómo haya gente que haga un pequeño cambio, ya no sea tan ilusoria con estas cuestiones, por ejemplo, o fantasiosa. También este eclipse a nivel personal lo que puede hacer es que nosotros ya no podamos evadirnos a través de la energía de Piscis, es decir, como si hubiera un corte, como si necesitáramos realmente conectar con la necesidad que estamos viviendo, con
quizá con el sufrimiento, pero como la evasión, ese mecanismo de defensa que está tapando esa herida o está alimentando ese mecanismo de protección ante ese anhelo, esa necesidad, ese dolor que no se ha profundizado, no se ha conectado, entonces este eclipse puede hacer que aquellas personas, sobre todo que sean más o que estén utilizando este tipo de mecanismos de defensa, o esas personas que sean un poco adictas a sustancias evasivas como el alcohol, las drogas, pues tengan como un corte, como una experiencia de tener que tocar con la realidad. Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos la carta del eclipse. Va a tener lugar a las 4:30 hora española. En Buenos Aires, entonces será el día 17 de septiembre a las 11:30 de la noche. Y en México va a tener lugar a las 7:30 de la tarde. Bueno, aquí tenemos, por un lado, vemos como el regente de este eclipse va a ser Júpiter y Neptuno. Y Júpiter está haciendo una conjunción con una estrella fija, Bellatrix. Esa estrella tradicionalmente está hablando de beneficios, de suerte, siempre y cuando se atraviese la parte oscura de la sombra de la psique humana. Entonces, esa parte está enfatizando esa necesidad de soltar esas memorias inconscientes, esos aspectos de la psique. Y está haciendo un aspecto tanto con el Sol como con la Luna, está haciendo una T cuadrada, lo cual nos estaría invitando realmente a que hiciéramos ese trabajo, a que examináramos también, en cierto modo, unas creencias, a que conectemos con una parte interna de confianza, abrirnos a algo mayor, algo que nos hiciera conectar con otra perspectiva de la realidad que no estamos teniendo en cuenta. También a que confiemos en la comunicación. Quizás sería interesante poder hablar de lo que nos está pasando con una persona especialista que nos pueda entender. O quizás sea una oportunidad también de compartirlo con personas sabias, personas que nos puedan acompañar en este proceso, personas que quizá hayan realmente hecho este camino, este proceso de liberación de las memorias inconscientes. El hecho de que la Luna haga un aspecto favorable con Plutón también está acompañando o está favoreciendo esa transformación que no necesariamente va a ser fácil para todos, pero sí que está enfatizando esa necesidad de cambio, de revolución, de profundizar o de poder aprovechar la profundidad de esas emociones o de esas memorias que se van a despertar. Y también es significativo cómo en este eclipse vemos que el Sol está haciendo un aspecto que se llama un cometa, con lo cual hay una parte que está intentando movilizar la energía de transformación a nivel colectivo y ese es un momento en el cual vamos a poder, em, a través de nuestro día a día, a través de nuestra disciplina, a través del orden, ir empezando a implementar esos cambios. Es decir, este eclipse nos está invitando a que liberemos estas emociones, pero a que seamos disciplinados, ordenados, sobre todo que hagamos un trabajo de diferenciación de lo que nos va a ayudar de lo que no, de dejar atrás lo que no va a ser positivo, lo que no nos va a aportar, de dejar sobre todo aquello que va siendo tóxico en nuestra vida, desde relaciones, desde hábitos, desde situaciones, trabajos, etcétera. También es interesante entender cómo seguramente vamos a necesitar unos días para tener una mayor claridad con lo que está sucediendo. Vemos cómo Neptuno está haciendo una conjunción con la Luna y además ese planeta como que se convierte en un planeta oscuro. Eso quiere decir que tiene como una libertad para actuar. Puede ser que haya no se vean las cosas con claridad, pero es llamativo como una semana más tarde, cuando Mercurio pase por el grado 25 de Virgo, entonces ahí va a activar por oposición este punto. Eso quiere decir que seguramente una semana más tarde del eclipse
a nivel personal tengamos una cierta información, tengamos un momento para entender, como un clic, podamos verbalizar, entender y verbalizar qué es lo que está ocurriendo o qué podemos hacer en esta situación o cómo podemos aplicar algunos cambios, algunos hábitos, algunos ejercicios para poder integrar esta información, este movimiento que está actuando, que está movilizándose. A un nivel mundial puede ser que ahí haya algún tipo de noticia, que realmente haya como algún mediador que traiga cierta conciencia de lo que está ocurriendo a un nivel inconsciente. Podría ser que, por ejemplo, aflorar algún tipo de noticia sobre algún escándalo, ya que estamos hablando de la energía de Piscis, que está hablando también de la energía oscura de los engaños, de las mentiras, de las organizaciones criminales. Entonces, puede ser que una semana después del eclipse se movilice esa energía y que aparezcan noticias, se revele, algún periodista saque esa información. Para aquellos que estéis interesados en aprovechar la energía del eclipse lunar para hacer un tipo de trabajo personal, para poder profundizar y dejar que afloren las memorias y entender lo que está ocurriendo, voy a organizar un taller de trabajo grupal con los guías espirituales de canalización. Así que aquellos que estéis interesados me podéis contactar para que os dé mayor información. Os envío un abrazo y nos vemos en otro vídeo. Chao.